Hola, bienvenidos a esta presentación donde vamos a charlar un poco sobre la importancia de la vitamina A, en aquellos aspectos que resultan esenciales para la nutrición vitamínica y mineral de bovinos. Pero vamos a hacer una pequeña introducción iniciando digamos, nuestro recorrido por todo lo que son las vitaminas liposolubles para después, digamos, finalmente concentrarnos en esta primera vitamina del grupo, que es la vitamina A, y después veremos aparte un poco sobre vitamina D y vitamina E. Con respecto a las vitaminas liposolubles en general, tenemos que recordar que se trata de un grupo de vitaminas que comparten la característica de ser solubles en lípidos. Lo más común es que, digamos, se conozcan en el medio como complejo ADEC y la forma de presentarse es como ADE normalmente, porque la vitamina K en particular, su efecto antihemorrágico es prácticamente inexistente en el caso de bovinos. En consecuencia, la importancia práctica de ellas queda restringidas a las A, D y E. Una característica en común, de cualquier modo, de todas ellas, de todas las vitaminas liposolubles, es que esta solubilidad en lípidos es lo que permite entonces que cuando son incorporados al animal, estos quedan depositados en los tejidos. Eh, una vitamina A de E se puede inyectar o se puede dar por vía oral, pero una vez que ingresa al organismo, lo importante es que en términos generales no se va a deshacer de estas vitaminas tan importantes y se puede lograr un depósito de las mismas. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos en cuenta la vitamina A o la vitamina E, que es súper importante, o incluso están presentes en una concentración importante, por ejemplo, en forrajes tiernos. Eso quiere decir que mientras los animales están en un periodo de consumo de forrajes que aportan estas vitaminas, estas son incorporadas a los tejidos, en todo lo que son componentes grasos, mucho en el hígado y mucho en tejido adiposo quedan depositados y después lo pueden entregar, por ejemplo, cuando empiezan a consumir los mismos, digamos, alimentos ya encañados que no aportan una cantidad adecuada. Lo mismo pasa con la vitamina D. A veces hay síntesis importante de vitamina D cuando los animales tienen una buena exposición al sol y en países donde después son recluidos durante inviernos muy crudos, en ese caso entonces pueden utilizar esos depósitos también. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que así como existe posibilidad de depositar vitaminas en el cuerpo, también se pueden depositar de manera excesiva, o sea, existe el riesgo de provocar sobredosis con vitaminas liposolubles. Todo lo contrario ocurre con las hidrosolubles, que veremos en otra presentación, pero en las hidrosolubles en realidad estas tienen la necesidad de ser aportadas de manera prácticamente diaria porque al no tener sitio de depósito tienden a perderse. En consecuencia, no corren el riesgo de acumularse, pero sí, digamos, ya no pueden ser utilizadas con mecanismos de depósito o aplicaciones parenterales en términos generales porque pasan muy poco tiempo, no pueden depositarse y quedan poco tiempo adentro del organismo. Entonces, son las pro y contras. Las liposolubles tienen depósito, pero se pueden depositar en exceso, llegar a ser tóxicas, pero las hidrosolubles, en cambio, no se logran depositar, no van a ser potencialmente tóxicas, salvo cantidades brutales, pero lamentablemente no hacen depósito. Dependen prácticamente de un aporte. Yendo a lo que es la vitamina A en sí, lo que tenemos que comprender es que el estudio de esta vitamina se inició porque la deficiencia de la misma generaba problemas de visión que comenzaban siendo fallas en la visión nocturna y se vio que los animales que presentaban este problema tenían un bajo aporte de la vitamina a la que llamamos retinol. Después veremos químicamente qué es. De cualquier modo, con respecto a lo que es la nutrición animal, lo que tenemos que tener en cuenta es que este retinol, que nosotros podemos comprar comercialmente como un suplemento, de manera natural llega con una estructura más compleja, que son dos moléculas de retinol unidas, llamado beta-caroteno. Ese beta-caroteno, en realidad, como decíamos, podemos considerarlo como una molécula compleja que se puede separar y producir retinol,
Pero en términos generales, el retinol entonces normalmente pasa a ser una fuente de vitamina A que uno puede comprar de manera comercial, o el beta-caroteno, que también existe en versión comercial, es como normalmente aparece de manera natural digamos, en alimentos, no en muchos, ahora vamos a ver, sobre todo en lo que son forrajes tiernos, ¿sí? Ahí existen cantidades importantes de beta-caroteno, por eso son una buena fuente de vitamina A. Lo que hay que tener en cuenta es que si bien, digamos, pueden interconvertirse y decir, bueno, el beta-caroteno corresponde más o menos a 2 moléculas de retinol, en consecuencia el efecto de retinol podríamos más o menos, podríamos buscar los efectos del beta-caroteno dando más cantidad de retinol, en realidad no son exactamente lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta es que algo que los diferencia es que la fuente natural de vitamina A en forma de beta-caroteno tiene un potentísimo efecto antioxidante antes de desdoblarse y convertirse en retinol. Entonces, si bien en miligramos en las fuentes dietarias suelen interconvertirse, en realidad el efecto antioxidante corresponde casi exclusivamente al retinol. eh, Perdón, al beta-caroteno. El retinol tiene un cierto efecto antioxidante, pero es indirecto. Por otro lado, el retinol tiene potentísimos efectos inmunológicos. Ahora ese retinol sí podría provenir de un beta-caroteno y además se ha visto digamos, evaluando las funciones que tienen estas vitaminas A, es que cuando se evalúan en conjunto, terminan siendo esenciales estas moléculas para mantener la diferenciación y la proliferación celular, o sea que resultan esenciales en muchísimas, digamos, en muchísimas etapas de alta actividad metabólica, con alta diferenciación, con alta proliferación celular. Por eso no es raro que aparezcan en momentos de desafíos metabólicos como confinamiento, como posparto de vaca lechera o como momentos de reproducción, donde el animal solo expresa la fertilidad si se encuentra metabólicamente bien. La vitamina A es un limitante de la producción y sobre todo se agrega una situación estresante, como por ejemplo una inseminación artificial para esa. Para comprender el metabolismo de la vitamina A, lo que hay que entender es que nosotros podemos estar recibiendo, por un lado, retinol, normalmente esterificado, como ven aquí, el retinol unido a un ácido graso. Esta unión, lo que se llama, digamos, vitamina E o retinol ya esterificado, se presenta de este modo porque así no tiene carga eléctrica y es soluble en lípidos. Por eso cuando decimos que es liposoluble tiene que ver con que trata de presentarse de este modo, siempre soluble en lípidos, sin carga, pero eso también obliga a que sea movilizado a través del organismo, que es un medio acuoso, con algún tipo de ayuda. Puede entonces llegar del alimento el retinol esterificado o puede llegar el beta-caroteno. El beta-caroteno, volvemos a insistir, es una fuente de retinol, pero cuidado que si logramos preservarlo, o sea, si el organismo logra preservarlo como tal, siempre será una fuente de retinol, pero mientras tanto es un poderoso antioxidante. Por eso muchas veces cuando se habla de los efectos de la vitamina A, se mezclan un poco estos efectos. Una cosa es el retinol, otra cosa es el beta-caroteno. De cualquier modo, ninguno tiene carga eléctrica, o sea que se van a absorber a través de una difusión simple en el enterocito, en la célula intestinal. Una vez que ingresa ese retinol o el beta-caroteno que tienen las fórmulas ustedes aquí a la derecha, una vez que está dentro de la célula pasa de ser un alcohol a un aldehído, se convierte en retinal, vuelve a convertirse en retinol y puede ser metido junto con el beta-caroteno, que puede pasar sin alterarse, puede pasar directamente al kilomicrón. O sea, el kilomicrón, que es como se empaqueta todo lo que es lipídico, que llega de la dieta adentro de la célula intestinal, ¿sí? Insisto, todo lo que es lipídico, o sea, no se solubiliza en agua,
hay que solubilizarlo. Entonces, cuando se absorbe por una célula entérica, por el enterocito, toma todo lo que es liposoluble, lo mete en una gota de lípido, le coloca un poco de proteínas por fuera y eso es un kilomicrón, que está acá referenciado como un círculo amarillo. Adentro está la grasa y por fuera algunas proteínas, llamadas apoproteínas, y algunos fosfolípidos que le dan solubilidad en agua. Incluso a veces tiene tanto tamaño que no va a sangre, no entra en sangre, sino que directamente hay que largarlo a través de la vía linfática, o sea, del tubo linfático, que es un conductor bien ancho y ahí sí entra. De cualquier modo, esa circulación linfática va a conectar con la circulación venosa y eso va a permitir que llegue al hígado. También podría ocurrir que el retinol pierda el ácido graso, tome carga y pase a la sangre. Tampoco va a tener capacidad de circular solo, es una molécula muy grande con muy poca carga. Entonces normalmente existen proteínas transportadoras de retinol que lo unen y le dan solubilidad en sangre. Entonces, a nivel sanguíneo, podemos encontrarnos con que las lipoproteínas, o sea, esas gotas de lípidos, adentro contienen beta-caroteno o retinol y andan circulando por el cuerpo o bien están, digamos, unidas a una proteína. Sea una fuente o sea la otra, para que esa vitamina A sea activa, debe incorporarse a la célula. Si llegó como beta-caroteno, va a tener que desdoblarse en retinol y finalmente convertirse en la forma activa que es el ácido retinoico, que puede tener una forma alargada, como este all trans ácido retinoico, que es recto, digamos, y que tiene la característica de unirse a un receptor que es específico de la vitamina A. Ahora, también podría ocurrir que cambie, que haga un isómero, o sea, que en digamos, en uno de los carbonos, cambia la posición de la unión carbono-carbono y toma como una forma distinta. Es lo que se llama un isómero, o sea, la molécula es la misma, pero cambia la forma, convirtiéndose en el 9-cis ácido retinoico. Y lo que tiene en particular es que también se va a unir a receptores, digamos, y va a producir activación génica, pero los receptores a los cuales se va a unir adentro de la célula para cambiar el funcionamiento de esa célula son otros receptores que comparte no solo la vitamina, que digamos que va a tener un efecto de vitamina A, pero es compartido con la vitamina D y con las hormonas tiroideas. Por eso muchas veces los efectos, digamos, se van mezclando un poco y hay que tener en cuenta entonces que los efectos propios de una vitamina pueden ir variando. Por un lado, por si estamos dando como beta-caroteno o como retinol. Y por el otro lado, cuando ingresa a la célula, qué tipo de receptor es al cual se está uniendo y qué tipo de transcripción génica, o sea, qué tipo de genes está haciendo que se expresen. Ahora, ¿cómo es el movimiento de esta vitamina dentro del organismo? ¿Cómo hace para llegar a las células? Finalmente, lo que tenemos que entender es que tenemos entonces dos fuentes. Por un lado, vía sanguínea, el retinol unido a proteína transportadora, lo cual permite que de este modo llegue, por ejemplo, muy rápido al hígado. El hígado se empieza a convertir entonces, como vemos, en un sitio de depósito, en este caso de retinol, e incluso esa fuente también es disponible para el resto del organismo, ¿sí? Esta proteína RBP o proteína transportadora de retinol es capaz de entregarlo a todas las células. Sin embargo, la fracción más importante de vitamina A siempre está asociada a estas lipoproteínas que están entrando como decíamos, unas gotas lipídicas rodeadas con un poquito de proteína y fosfolípidos como para que sean un poco solubles, y por vía linfática llegan a sangre y por vía sanguínea tienen dos opciones: o ir al hígado para que el hígado las prepare un poco mejor y las libere con un poco más de proteína y un poco más de fosfolípidos, o ir directamente al tejido adiposo.
El tejido adiposo está preparado como para tomar componentes de esos fosfolípidos y incluido el propio retinol, y empieza a ser entonces el tejido adiposo un sitio de depósito de vitamina A. Por otro lado, si no llega directamente desde el intestino, el hígado también es capaz de transportar la vitamina A través de otras gotas lipídicas llamadas VLDL, que son kilomicrones un poco más chiquitos, un poquito más prolijos, digamos, con un poco más de proteína y fosfolípido para que sean más solubles, y esas VLDL o lipoproteína de muy baja densidad llegan también al tejido adiposo y son una fuente de ácidos grasos y también de vitaminas para ser depositadas en el tejido adiposo. Ahora, para que el tejido adiposo pueda tomar tanto las vitaminas como los ácidos grasos de estas fuentes, de estas gotas lipídicas, es necesario que estén activadas enzimas específicas, lipoproteín lipasas, las cuales son dependientes de insulina. O sea que el estado, digamos, metabólico de los animales, en este caso un balance energético positivo y altos niveles de insulina, van a facilitar la captación entonces de no solo de ácidos grasos, sino de vitaminas liposolubles al tejido adiposo. También ese tejido adiposo es capaz de devolver esos lípidos al hígado a través de las LDL, e incluso la verdad es que el tejido adiposo que quedó cargado de lípidos es capaz de devolver el retinol, pero en este caso depende de una lipomovilización. Para eso, entonces, lo que ocurre es que se necesitan hormonas que estimulen la lipomovilización, como la adrenalina, y esto explica cómo a veces se obtienen resultados más positivos ante la suplementación con vitamina A en animales que están sometidos a algún tipo de estrés, incluso estrés metabólico. En ese caso, lo que está entrando en juego es una lipomovilización, lo cual está haciendo que digamos, la vitamina A que nosotros estamos dando no vaya a un depósito de tejido adiposo, sino que sea movilizado y finalmente quede disponible para funciones en el resto del organismo. Eso va a determinar el efecto terapéutico de la suplementación con vitamina. Con respecto a los requerimientos de vitamina A, no están para nada absolutamente definidos. No se puede tomar un valor exacto porque, como vimos, hay muchísimos factores que pueden condicionar digamos, su eficiencia. En términos generales, las grandes referencias que manejamos son, por ejemplo, en el caso de lechería, tanto NRC del 2001 como en el 2021 siguen recomendando alrededor de 110 unidades por kilo de peso vivo en el caso de animales adultos. Un referente para todos nosotros, que es el doctor Bill Weiss de Ohio State, él lo que dice es que agrega 80 a 90 mil, es lo que utiliza, y otra referencia muy importante para nosotros son los fabricantes de vitaminas de alta calidad a nivel mundial, como DSM, que en lo que consideran un nivel óptimo de nutrición vitamínica, recomiendan muy parecido, entre 80 a 100 mil por día. Estos valores seguramente no están lejos de lo que es óptimo, ni tampoco van a generar ningún tipo de carencia. Con respecto a lo que son animales de carne, las indicaciones son de 2.200 unidades por kilo de alimento. En el caso de animales de engorde a corral, esto es muy importante porque es donde están apareciendo casos clínicos, más cantidad al menos, de 2.800 en hembras preñadas y sube a 3.900 en aquellas que están además en lactancia o en el caso de toros. En el caso de DSM recomienda unas 40 a 70 mil por día. Y de todo esto, como vemos, en el caso de la mayoría de estas categorías, es muy difícil ver cuándo tenemos una
un aporte inadecuado con consecuencias subclínicas, es muy difícil de ver, muy difícil de evaluar, consecuencia no se puede ajustar en ese sentido del todo bien, pero al menos sí tenemos casos clínicos, en el caso de engorde a corral, donde vemos que la carencia puede provocar signologías muy graves si no se cubren estos 2.200 que se recomiendan. Ahora en unos minutos vamos a hablar de algún caso clínico, pero obtenido en estas condiciones de alto estrés, como hablamos anteriormente, que son animales en confinamiento. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de estas unidades internacionales, referimos a una cantidad específica, de 0,3 microgramos, para que puedan ustedes convertir lo que son unidades de masa en unidades internacionales. Este ATRA es el All Trans ácido retinoico o 0,55 del retinil parmitato, que es como normalmente suele ser presentado. Esa es la definición de una unidad internacional. Ahora, todo esto cambia dependiendo de cuál es la fuente de vitamina A que estamos consiguiendo. En este sentido, una analogía, una conversión, factor de conversión entre ambos, indicaría que 1 miligramo de betacaroteno equivaldría a unas 400 unidades internacionales de vitamina A. Pero esa equivalencia se reduce un poquito cuando los niveles de vitamina A en la dieta son elevados. De cualquier modo, insisto, en la vitamina A hay, digamos, un masomenómetro demasiado grande. Los cálculos tienen un enorme factor de aproximación. De ningún modo se pueden considerar exactos. Y lo que hay que tener en cuenta también es que mucho cuidado cuando preparamos una dieta y utilizamos un suplemento, porque si la fuente es natural de vitamina A, o sea, es un beta-caroteno, es probable que no pierda actividad. Pero cuando nosotros lo estamos incorporando en la dieta, hay que tener en cuenta que esta vitamina A se va a perder, es inestable y en consecuencia, en el caso del doctor Weiss, él sugería agregar un 20% asumiendo que este se va a perder en la manipulación de la dieta. Cuando hablamos de las funciones de la vitamina A, realmente son muchas, comenzando por la clásica función de ayudar en la formación de rodopsina, servir como base el retinol para la formación de rodopsina, que es un pigmento involucrado con la visión, y por eso es sentido responsable de la ceguera nocturna como uno de los primeros hallazgos de la deficiencia de vitamina A. Un mucho más trascendente e importante el efecto antioxidante que tiene la vitamina A, y en este sentido hay dos aspectos de ver a la vitamina A. Por un lado, el efecto kamikaze del betacaroteno, que tiene este efecto porque es capaz de tomar radicales libres, exponerse a una oxidación protegiendo a otras estructuras. Entonces, en ese sentido es un kamikaze el betacaroteno, a partir del cual después se puede producir este retinol. Pero el propio retinol también es muy importante. Como vemos en esta figura, este ATRA es el retinol, en realidad ya convertido en ácido retinoico, que una vez que ingresa, es convertido en ácido retinoico dentro de la célula, ingresa al núcleo y provoca la transcripción génica, o sea, la expresión de genes que están asociados con los mecanismos antioxidantes. Entonces, la vitamina A, como betacaroteno o como retinol, tiene un poderoso efecto antioxidante. Por otro lado, también interviene en la diferenciación, proliferación y muerte celular, con lo cual es muy difícil a partir de aquí entender todas las consecuencias que podría tener una carencia de vitamina A. Otra respuesta muy importante, ya muy aplicada en este sentido, es como un estimulante de la respuesta inmune, no solo a través de lo que nombramos anteriormente, la capacidad antioxidante, sino que además toda la regulación génica, la expresión génica que permite la respuesta inmune, la generación de vasos sanguíneos y también la apoptosis celular que permite la renovación entonces de este sistema. Todos estos factores están involucrados o asociados a la capacidad de estimulación de la vitamina A sobre el sistema inmune y finalmente también muy aplicado en la fertilidad.
Hay innumerables trabajos que hablan de la importancia de la vitamina A en la reproducción, sobre todo, por ejemplo, en el macho, en el sentido de que, como veíamos anteriormente en el tercer punto, diferenciación y proliferación celular es importante en la formación de semen, sin embargo, toma enorme importancia en la hembra. ¿Por qué? Porque, sobre todo a través del trabajo de Ikeda en el 2005, demostró cómo toda la maduración citoplasmática del ovocito que va a darle capacidad finalmente a ese ovocito para ser fecundado y desarrollar un embrión, es totalmente dependiente, altamente dependiente de vitamina A. Y en este particular, este autor lo que demostraba es que en este caso es importante tener tanto el retinol como el beta caroteno como tal. En este sentido, entonces, una mezcla de ambas fuentes de vitamina A resultaría importante en la maduración citoplasmática del ovocito y la vitamina A también es importante en el desarrollo embrionario y fetal bovino. Con respecto a las consecuencias clínicas, por supuesto que esto está sesgado a la experiencia personal, pero lo que podemos mostrarles es lo que hemos encontrado en nuestra casuística de deficiencias de vitamina A que se han presentado esencialmente después de un tiempo en que los animales permanecen sin aporte de vitamina A y a su vez con altos requerimientos. Esto suele ocurrir en sistemas de confinamiento donde el engorde estimula, digamos, el consumo de vitamina A, se consume una gran cantidad por la necesidad de una alta actividad metabólica, pero además, si no se tiene en cuenta que hay que suplementar esa dieta con vitamina A, al final de estos periodos suelen aparecer cuadros clínicos que son verdaderamente muy llamativos y que involucran muchas de las funciones que veíamos anteriormente de la vitamina A. Aparecen en el desarrollo de los tejidos, fallas, por ejemplo, en el desarrollo de los huesos y eso provoca consecuencias que ya vamos a ver, como por ejemplo una mayor compresión nerviosa, cambios en la presión del líquido cefalorraquídeo, hernia cerebelosa, por ejemplo, degeneración del nervio óptico. En particular, en lo que tiene que ver con esa hernia cerebelosa, lo que ocurre es que si estamos atentos al momento de, digamos, en la necropsia, al momento de abrir el cráneo, lo que vamos a ver es que la forma normal del cerebelo, que es esta forma redondeada que tiene a la derecha, puede haberse metido en el agujero magno debido a cambios en la remodelación ósea del cráneo y eso hace entonces que el cerebelo quede con la forma como se ve a la izquierda, metiéndose dentro de lo que es el canal medular, en lo que se llama una hernia cerebelar. Uno de los efectos más llamativos, de cualquier modo, de la deficiencia de vitamina A es la ceguera. Eso se inicia originalmente como una degeneración del nervio óptico, después finalmente puede llegar a haber complicaciones más graves, pero lo que es muy interesante es que la deficiencia de vitamina A comienza a generar inicialmente una ceguera nocturna, pero que después cuando involucra la degeneración del nervio óptico, finalmente el animal pierde la vista. En el transcurso de todo ese desenlace es probable, esa evolución en realidad de esta lesión, llama la atención cómo muchas de estas lesiones resultan reversibles, al menos al inicio de esta manifestación clínica tan grave. Con respecto a lo que es un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo, lo que va a hacer es provocar signología nerviosa muy particular, que vamos a ver después en un video, pero haciendo un poquito de revisión, ¿qué es el líquido cefalorraquídeo? Es una secreción que se produce a partir de un trasudado producido a partir de la sangre, que sirve para generar este líquido cefalorraquídeo que permite que el cerebro y la médula estén flotando en un ambiente líquido, lo cual va a ayudar a que no sufra traumatismos. Entonces el sistema nervioso central está flotando en este líquido cefalorraquídeo que se produce en este plexo coroideo, como estamos viendo aquí, va a recircular
y tiene que ser reabsorbido a través de estas vellosidades aracnoides. Entonces, se produce en un lugar del sistema nervioso central para ser reabsorbido en otro. Existe todo, como estamos viendo en esta figura, un sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo desde el encéfalo hacia la médula. Hay lugares de síntesis, lugares de reabsorción. Eso es lo que permite entonces que nunca suba demasiado la presión. Este líquido cefalorraquídeo corre, digamos, entre las meninges. Las meninges eran las membranas que estaban rodeando y protegiendo al cerebro. Debajo del hueso existen tres meninges: la dura madre, el aracnoides, que está debajo de la dura madre, y por debajo está la pía madre. Entre pía madre y aracnoides hay un espacio lleno de vasos sanguíneos, y ahí es donde se encuentra fluyendo el líquido cefalorraquídeo. Ahora, si este líquido cefalorraquídeo no logra fluir debido a que la deficiencia de vitamina A impide una formación normal de estas vellosidades aracnoides, un poco ayudadas también por una mala formación del hueso, en consecuencia, lo que va a ocurrir es que se altera la capacidad reabsortiva de este líquido, se acumula líquido cefalorraquídeo, aumenta la presión intracraniana y eso provoca cuadros neurológicos muy graves. Esos cuadros neurológicos los podemos ver en el siguiente video. No era desesperación del bicho, que no se puede levantar. Fue aportado por uno de los patólogos más prestigiosos de la Argentina, el doctor Ernesto Odriozola, Me parece que se entregó cómo animales en engorde al final del periodo de engorde en estado corporal. Recuerden que en Argentina matamos a animales muy jóvenes, por eso se ve tan chiquito. Los animales hacen esa simbología que viene a caen en una apnea enorme, ¿sí? Como una contracción muy fuerte, una apnea, el animal parece que va a morir y sin embargo después se va a recuperar. Hay un corte de respiración. Hay un corte de respiración, entre 20 y 30 segundos sin respirar y plum. Muestras de sangre. En este caso se mandaron a evaluar varias cosas. Se vio que había una deficiencia grande de fósforo, había un exceso, de fósforo, deficiencia de calcio en este caso, pero la verdad es que todo esto terminó teniendo como diagnóstico un aumento en la presión intracraniana debida a a una carencia, de vitamina A, que llevó a provocar acumulación, aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo. Otra de las lesiones que son típicas de vitamina A, de deficiencia de vitamina A, son lesiones dermatológicas. Estas en realidad no son de ningún modo patognomónicas, o sea, encontrar este tipo de lesiones que tienen que ver con dermatitis, pero que sobre todo tienen que ver con hiperkeratosis, con pérdida del pelo o alopecia, pueden estar confundiéndose con alguna otra signología, sobre todo en el aspecto macroscópico que tienen. Pero un detalle muy interesante es que si llegan a cruzarse con un caso de posible deficiencia de vitamina A, lo que pueden hacer es tomar para histopatología y preservar entonces en formol y enviar a un laboratorio de histopatología parótida. ¿Por qué? Porque en los conductos interlobulares de la glándula parótida se produce una metaplasia escamosa que es muy propia, es patognomónica, es propia, es exclusiva de la deficiencia de vitamina A. O sea, muchas del resto de las lesiones que vimos, de las manifestaciones clínicas, podrían ser mucho más evidentes, pero en realidad esta otra, con la cual nos podemos apoyar a través de la histopatología, podría servir para un diagnóstico definitivo. Metaplasia escamosa, conductos interlobales de la glándula parótida. Se toma glándula parótida, se corta en trozos de tejido de no más de 1 centímetro de ancho, se colocan en formol para histopatología y se remite al laboratorio pidiendo que se confirme la existencia de esta metaplasia. Entre las consecuencias subclínicas
de la deficiencia de vitamina A, sin duda una de las más graves, es la disminución inmunitaria que puede llegar a provocar su carencia y en consecuencia esa menor resistencia a infecciones cobra enorme importancia. La mayor cantidad de los trabajos han sido realizados en sistemas lecheros de alta producción, donde se ha visto que hay respuestas en la incidencia de retenciones placentarias, metritis y mastitis. De cualquier modo, es importante recalcar que como varía mucho digamos, los niveles de exposición, también es cierto que los resultados son bastante disímiles entre diferentes investigadores. Incluso a veces llama la atención el comportamiento de los suplementos. Por ejemplo, un resultado muy interesante es el de Michal y colaboradores en 1994, que ellos, por ejemplo, lo que hacen es tener un animal control, cuyos niveles de beta-caroteno y retinol se expresan con un círculo redondo, y cómo van incorporando, por un lado, vitamina A, en este caso como retinol, pero sino también con 300 o 600 miligramos de beta-caroteno, que sería entonces, como dijimos anteriormente, un precursor de la vitamina A. Cuando se evalúa el beta-caroteno, lo que se puede observar es que alrededor del parto los animales responden a la suplementación con beta-caroteno, aumentando los niveles de este poderoso antioxidante a nivel sanguíneo. Sin embargo, cuando los mismos animales son evaluados, las mismas muestras de sangre, los niveles de retinol, en realidad se ve que se desdibuja mucho el efecto. Hay más efecto claramente, mayores niveles de retinol en aquellos animales que han recibido mayor cantidad de beta-caroteno, sin embargo, la diferencia se desdibuja un poco. Esto significa entonces que cuando se utiliza beta-caroteno en situaciones de alto estrés oxidativo, como es el posparto de vaca lechera, o sea, la vaca en periodo de transición, en ese momento, sobre todo en el posparto inmediato, hay un consumo enorme de vitamina A, enorme de todas las capacidades antioxidantes, y eso hace que disminuya significativamente la cantidad de beta-caroteno, parte del cual evidentemente no llega a convertirse en retinol. Por otro lado, esa concentración de retinol sénico está muy asociado a los niveles de calcio, pero en relación directa. Eso significa entonces que se vio en trabajos de asociación estadística realizados con metaanálisis por el doctor Leblanc, que es una autoridad en el tema. Él veía cómo se asociaban en el posparto de vaca lechera mayores niveles de calcio sérico con mayores niveles de retinol, y a su vez se relacionaba de manera inversa bajos niveles de retinol con altos niveles de ácidos grasos libres, o sea, a mayor niveles de retinol, mejor nivel de calcio y en consecuencia menos consecuencia de la hipocalcemia, y a su vez mejor nivel de retinol, menos cantidad de lipomovilización, con lo cual los riesgos asociados a la cetosis y al hígado graso disminuyen. En este sentido, si bien no se encuentra, es muy difícil explicar la relación directa, está muy claro que el retinol está asociado a condiciones deseables al momento del parto, como altos niveles de calcio, bajos niveles de lipomovilización. Entre los trabajos de asociación presentados por el doctor Leblanc y colaboradores, uno que también es muy interesante de revisar rápidamente es cómo se establece la asociación entre actores que tienen que ver con la capacidad antioxidante. En este caso, la relación entre retinol con el beta-caroteno, que podría ser precursor del retinol, por supuesto, entonces tiene una relación directa, pero también con los tocoferoles, o sea, con la vitamina E. Estamos hablando de tres actores de la defensa antioxidante que obviamente están en un determinado nivel, responden a una misma función y en consecuencia se van agotando juntos. Pero es importante tenerlos en cuenta porque cuando disminuye uno tienden a disminuir los otros también y aumentan las consecuencias inmunológicas, por ejemplo, de la menor defensa antioxidante. En ese sentido,
Este trabajo de relevamiento muestra que por cada un microgramo por mililitro que aumenta la cantidad de retinol, baja un 21% el riesgo de retención placentaria, o sea, es muy grande. Y observen ustedes cómo, por ejemplo, cuando se evalúan diferentes componentes con respecto a los niveles de beta-caroteno, y se comparan en negro animales con retención placentaria comparado con animales que se presentan con un triángulo abierto, blanco, animales con retención placentaria, como antes y después del parto, los niveles de beta-caroteno entonces son mayores en los animales que presentan esta patología, retención placentaria. Recuerden, a partir de la retención placentaria aumenta la incidencia de metritis, endometritis y a partir de ahí entonces consecuencias que afectan a la reproducción. Con respecto a los niveles de retinol pasa parecido, se diferencian en el posparto, los animales con retención placentaria tienen menos niveles de retinol que aquellos que pasaron el posparto sin retención placentaria. Y la vitamina E acompaña tanto en el pre como en el posparto al comportamiento de los otros dos. Animales sin retención placentaria tienen niveles más altos que aquellos con retención. Bien, como podrán imaginar, el diagnóstico de una deficiencia de vitamina A, si no es un cuadro clínico tan evidente como veíamos en animales en engorde, y se puede hacer un diagnóstico, por ejemplo, a través de la metaplasia en los conductos parotídeos, la verdad que es muy difícil de hacer. A veces lo mejor que se puede obtener es una respuesta a la suplementación. Cuando se intentan evaluar los niveles de retinol o beta-caroteno en sangre, hay dos problemas. Por un lado, no es fácil encontrar quien lo mida y por el otro lado, la verdad que no tenemos valores de referencia que nos permitan decir, bueno, aquí ya pueden aparecer problemas subclínicos o a determinado nivel problemas clínicos. Simplemente se puede hablar de un rango de normalidad y si los animales llegan o no a ese rango. Con respecto a la suplementación, por supuesto que siempre se recomienda la vía oral. Hay que tener en cuenta el nivel de degradación ruminal que el fabricante conoce de su producto. En algunos casos llega al 80%, o sea, el ambiente ruminal es muy agresivo para la vitamina A y provoca pérdidas muy importantes. Existen tecnologías que permiten hacer una protección importante de la vitamina A, pero por supuesto esto está asociado al costo de esos productos. Como para dejar algún valor, se ha visto que con respecto al beta-caroteno, 300 miligramos han sido suficientes para reducir la incidencia de mastitis. También ha sido evaluado esta cantidad en infecciones posparto y son eficientes. En el caso de DSM, el fabricante de una de las vitaminas A más exitosas, y también fabrican beta-caroteno, ellos recomiendan un poco más, 500 miligramos diarios, y se han utilizado cantidades mucho más grandes. Lo que hay que tener en cuenta es que tanto la vitamina A como sobre todo el beta-caroteno protegido, en el caso de DSM, se trata de insumos de alto valor, ¿sí? Son costosos, entonces hay que tener en cuenta su incorporación en caso en que sea sí o sí necesario. Por supuesto que si nosotros utilizamos suplementamos al final de la gestación, eso va a afectar, va a mejorar las condiciones del posparto en la vaca, pero también lo que se conoce a través del trabajo que les muestro acá, por ejemplo, es que suplementando a la madre se logra un mejor estatus de vitamina A en el ternero hasta un mes después del nacimiento. Al ser una vitamina liposoluble, tenemos la posibilidad de aplicarlo por vía parenteral, porque cuando lo apliquemos podemos dar dosis que cubran varios días, se van a depositar en el hígado y en el tejido adiposo del animal y va a poder ser recuperado. En ese sentido, una dosis orientativa es de 500.000 unidades que ha servido para revertir lesiones dérmicas como habíamos visto anteriormente. Así como
Ese depósito en el cuerpo de vitamina A permite entonces utilizar una suplementación parenteral. También es cierto que eso facilita la acumulación de vitamina y existe siempre el riesgo de hipervitaminosis de todas las vitaminas del complejo liposoluble, o sea, tanto no solo de la A, sino también de la D, provocando calcinosis enzótica y podría ocurrir en algunos casos en la E, los cuales son mucho más raros. Pero en el caso de la vitamina A, si llegamos a dar cantidades excesivas, podemos provocar el cierre de los discos epifisarios, que empieza a hacerse más evidente en los miembros posteriores, deja los miembros posteriores más cortos y esto es lo que se conoce como enfermedad de la hiena. Es muy raro, pero ha ocurrido, como estamos viendo en esta foto, en animales que son sometidos a un exceso en el aporte de vitamina A. Casos subclínicos se han visto en casos de hipervitaminosis como retrasos en la presentación de celos o muerte embrionaria. Bien, como resumen entonces de esta presentación, podemos decir que las dietas pueden aportar vitamina A a medida que aumentan los requerimientos y se da mayor cantidad de grano, la verdad es que la posibilidad de carencia es cada vez mayor. La fuente natural de vitamina A más importante son los forrajes verdes, tiernos, donde incluso tienen la ventaja de que la vitamina A está en forma de betacaroteno, o sea, el precursor del retinol, y donde por cada miligramo de este betacaroteno podemos asumir 400 unidades internacionales de vitamina A. Lo que hay que tener en cuenta es que también cuando vamos a climas cálidos, donde los forrajes tienen una maduración muy rápida, esta vitamina A se pierde, la concentración de vitamina A en esta fuente se pierde muy rápido. Hay que recordar también que la vitamina A tiene un efecto antioxidante muy importante, directo a través del betacaroteno, indirecto aumentando la expresión génica del sistema de defensa antioxidante a través del retinol, y eso hace entonces que mejoren tanto la respuesta inmune como la función reproductiva. Lamentablemente, a pesar de que la vitamina A es tan importante, no se termina de definir cuál es la dosis de suplementación oral. No está clara, pero sí está muy claro que hay que aumentarlo en casos de altos requerimientos como ingreso a confinamiento o como posparto de vaca lechera. Siempre contamos con la ventaja de poder suplementar de manera inyectable la vitamina A, sobre todo teniendo en cuenta que donde queremos asegurar la existencia de vitamina A adentro del organismo y sabiendo que por vía oral buena parte es degradada, la inyectamos y sabemos que contamos con esa dosis dentro del animal. No se va a perder como podría ocurrir con algunas del complejo B, por ejemplo. A, la D y la E quedan metidas en la grasa y siguen actuando. La verdad es que, como decíamos anteriormente, están muy mal definidos los requerimientos, pero sí aumentan ante situaciones de estrés, procesos infecciosos, en definitiva, altos requerimientos metabólicos. Finalmente, no hay muchos cuadros clínicos típicos de vitamina A, posiblemente el que hayamos visto, un cuadro neurológico en animales en confinamiento, sea uno de los más claros y que son secundarios a la no utilización de alimentos frescos, o sea, la falta de beta-caroteno y también de núcleos incorporados en la dieta. Bueno, espero que les haya servido esta presentación.